Hola, buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le damos la más cordial bienvenida para que se quede con nosotros. Un tema muy importante, como cada semana, en esta ocasión, le invitamos a que participe con sus preguntas, con su análisis y como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches a nuestro auditorio. Estamos transmitiendo en vivo hoy miércoles 12 de junio de 2024, como siempre con el gusto de que nos acompañen en una emisión más de La Clave y particularmente tenemos un tema muy importante, un tema que tiene que ver con la actualidad tremenda de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro estado, y que es el tema de la crisis del agua, la crisis de el líquido, pues que nos permite ni más ni menos que vivir en este planeta. Y pues hoy nos acompañan dos expertos en el tema ambiental y por supuesto en el tema del agua, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias al doctor Paulo César Parada Molina y al doctor Luis Vera Morales, quienes nos acompañan para hablar de este importante tema en La Clave esta noche. Bienvenidos. Gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a este programa. Muchas gracias y bueno, si me permiten, voy a hablar para aquellos que nos están escuchando y nos están viendo, el doctor Paulo César Parada Molina. Él es doctor en Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana, magíster y especialista en gestión ambiental en 2016 y 2013 respectivamente, y licenciatura en Ciencias de la Atmósfera de la misma universidad. Ha colaborado en proyectos de investigación y consultoría sobre interacción suelo-planta-atmósfera, agrometeorología, agroclimatología y recursos hídricos en procesos orientados a la adaptación al cambio climático. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel C, e investigador asociado de proyectos Baniclim, proyecto multidisciplinario patrocinado por el CONACYT. Bienvenido. Y Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. también nos acompaña el doctor Luis Vera Morales. Se me perdió aquí. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con un posgrado en Derecho Económico y Corporativo por la Universidad Panamericana, maestría en Derecho Ambiental y Energía, graduado con honores por la Universidad de Tulane como becario por las fundaciones Fulbright y Ford MacArthur. Es doctor en Ciencias Ambientales por el Centro Interdisciplinario de Estudios en Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional. Además, funge como coordinador y catedrático de diversas maestrías y diplomados en materia de política, gestión y derecho ambiental en México y en el extranjero. Es especialista en asuntos socioambientales asociados con proyectos de infraestructura hídrica, humedales, gestión ambiental del territorio y desarrollo de legislación ambiental. Muchísimas gracias también al doctor Luis Vera Morales por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Sin duda, un lujo que tengamos estos dos invitados y yo quisiera abrir la plática con un primer posicionamiento acerca de cómo titulamos este programa, La crisis del agua, así en lo general. Quisiera iniciar con el doctor Paulo César Parada. Hola, muy buenas noches. Pues realmente es un tema muy importante. La crisis del agua es una realidad. Hace unos años decíamos, en un futuro, ¿no? En algún futuro lejano, en algún futuro los problemas de gobierno, los problemas entre estados, los problemas entre la sociedad van a ser por agua. Y lo veíamos muy lejos, pero es una realidad que ya nos alcanzó esta crisis del agua. En el país estamos viviendo más del 70% del país está sufriendo por agua. El estado de Veracruz no es ajeno a eso, y mucho menos la ciudad capital, ¿no? Jalapa también estamos viviendo un periodo nunca antes visto, anteriormente en otros años. Ya son muchos días que estamos en un periodo de déficit de agua.
de escasez de agua. Las pocas lluvias que hemos tenido no logran abastecer nuestros cuerpos de agua ni nuestras fuentes de abastecimiento. Entonces, realmente esa crisis del agua ya nos está alcanzando. Doctor Luis Vera, su primer posicionamiento. Claro, no, bueno, tiene toda la razón el doctor. Esta crisis la veíamos venir y sabíamos que venía, todo mundo lo sabía. Tal vez a mí lo que más me inquieta es que en los números que traigo hoy para platicar, esto lo sabe la autoridad desde 2021. Sabe que la cosa es gravísima y creo que de repente las políticas públicas no se han enfocado en tratar de atender, en prevenir esta crisis que ya no, de la cual no nos podemos acudir. No hay agua en los lagos, toda ya no la tomamos, ya la mandamos a las ciudades. Eh, tenemos una carencia de infraestructura impresionante. No puede ser que estados como Chiapas, que es el principal productor, es el generador de agua, sea de los que menos agua tienen disponible para su población. Si eso no nos llama la atención, ¿no? Y de ahí para el real, ¿no? Es decir, todos tenemos un problema muy serio de infraestructura, tenemos unas políticas eh, que, que, que no son muy claras, cuando menos. Ya ahorita empieza a ver la ley que salió hace 15 días de la Ciudad de México, de Aguas de la Ciudad de México, ya de plano dice, oigan, pues vamos a recolectar el agua de lluvia. En vez de tener las salidas y las soluciones, lo cual no está mal, está bien que lo hagamos, pero eso lo acompañas con políticas de evitar los hackeos, de evitar y que con agua no pierda la información, con políticas públicas tendientes a evitar los piperos. Por Dios, todos sabemos que los piperos sacan el agua de donde se les da la gana y nadie los regula, ¿no? Sabemos de dónde viene ese problema. Entonces, es una cosa tras otra, tal vez lo dejaría ahí, pero por supuesto hay una crisis que veíamos venir, sabíamos que era inevitable sin políticas públicas, las cuales no hubo, y las políticas de ahorita son, bueno, pues lo demás ya lo demos por perdido, ¿por qué no sacamos agua de la atmósfera, no? Ujú. Pero pues resulta que también la atmósfera nos está dando señales de la mano del ser humano pues en el entorno, ¿no? Así es. Acabamos de pasar por una brutal ola de calor, 40 días en una ola de calor sin precedentes. Creo que aquí en Jalapa nunca nos habíamos sentido como nos sentimos, y yo creo que en todo el país, ¿no? Todo el mundo, incluso en los lugares donde tradicionalmente hace calor, llegaron a tener temperaturas bastante extremas, ¿no? Y eso conllevó además que no hubiera agua porque no cayó una sola gota durante todos esos 40 días. Entonces también tenemos un problema que tiene que ver, sí, con la falta de infraestructura y políticas públicas erráticas, pero también con una cuestión que la naturaleza nos está diciendo, si no cambian, van a desaparecer. ¿O ustedes qué opinan? Bueno, desde el punto de vista ambiental, pues sí, nos pegó mucho esta ola de calor. Esperábamos las lluvias bueno, eh, tradicionalmente las lluvias inician mucho antes. Ahora no lo hubo por estos 40 días de ola de calor. Mucho tiene que ver con esto el cambio climático, que sí es una realidad. El clima está cambiando en muchas regiones, incluso Jalapa cada vez es menos húmedo y lo vemos en el ambiente cuando platicamos con gentes adultas, incluso nosotros mismos, cuando éramos niños. eh, las tardes eran frescas, las tardes, noches eran nubladas, eran con neblinas. Pareciera que es un cliché, pero realmente así era, ¿no? El decir, antes Jalapa era húmedo, antes Jalapa había neblina, antes todas las tardes en Jalapa era de chipi chipi, fuera en la estación que fuera la temporada que fuera, ¿no? Entonces sí, es una realidad. El cambio climático nos alcanzó y el clima en Jalapa ha estado cambiando y en muchas regiones del país también, y eso afecta la distribución en cantidad del agua y eso afecta la distribución espacial del agua. Hay regiones donde quizá les esté lloviendo un poco más, hay regiones donde está dejando de llover. Jalapa ha dejado de llover un poco en ciertas temporadas y esta ola de calor, además de que podría estar relacionada con ese cambio del clima, también
puede estar relacionada con fenómenos de variabilidad climática que son frecuentes cada 2 años, cada 3 años, cada 5 años, como lo es el fenómeno del Niño, ya sea en su fase fría el niño o en su fase cálida, perdón, su fase fría la niña o su fase cálida el niño, ¿no? Que realmente es un fenómeno que se desarrolla lejos, se desarrolla hasta el Pacífico Sur, pero la atmósfera y los procesos atmosféricos influyen tanto en todo el mundo que esos efectos atmosféricos que se producen en el Pacífico del Sur, ¿no? Influyen en las demás regiones del mundo, incluso en México, ¿no? Entonces, tuvimos eh, a finales de año, perdón, desde principios de año hacia atrás, enero, febrero hacia atrás, estuvo presente el fenómeno del niño. Entonces, tal vez también esta ola de calor estuvo relacionada con los últimos efectos de ese fenómeno del niño que ya concluyó, está por concluir, esos últimos efectos a esta región de México. Entonces, sí, está cambiando el clima, pero también esa variabilidad climática natural del planeta también nos genera ciertos efectos en la distribución de las temperaturas y de la precipitación, en este caso para este programa, de la precipitación, ¿no? Dejó de llover 40 días cuando generalmente inician las primeras lluvias y eso nos afecta porque es el inicio de muchas actividades productivas en esta región y en muchas regiones del país. Y la mayor parte de México se quedó sin agua. Entonces, sí, ambientalmente es un grave problema, no solo por esos fenómenos naturales, por esos fenómenos como es el cambio climático, que sí tiene tiene gran influencia el ser humano, pero también hay que pensar en que nuestras actividades locales también han influido mucho en la distribución del agua. Estamos alterando el uso del suelo, estamos cambiando el uso del suelo, estamos modificando las áreas verdes, ya tenemos un 70% de reducción de nuestras áreas verdes en zonas de montaña, que son Ujú. nuestras áreas de recarga. Hemos eh, reemplazado nuestro bosque mesófilo que existía o nuestros cafetales bajo sombra por cultivos intensivos como la caña, y lo peor es que los hemos también convertido en zonas habitacionales, fraccionamientos. Entonces, todo eso también ha contribuido a un cambio climático ambiental local que también ha permitido o ha influido en que nuestros cuerpos de agua, nuestras fuentes de abastecimiento se reduzcan considerablemente y por ende también tengamos menos disponibilidad de agua. Entonces, sí, las cuestiones ambientales son diversas, son múltiples, son multifactoriales realmente si hablamos ambientalmente. Doctor Vera. Sí, bueno, y eso que bien dice el doctor se refleja en los números. Es decir, piensa en esto, ¿no? Como bien dice, pues si no hay lluvia, estamos en sequía, pues no hay infiltración. Entonces, no solamente hay menos agua superficial, hay menos agua subterránea. Para que tengan una idea de qué tan difícil está la situación, en los reportes de 2022 de Conagua y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, se decía que hay oferta en 3 estados de solamente 6 millones de metros cúbicos, o sea, que están disponibles para poder ser transmitidos, ¿no? Sin embargo, la demanda en 21 estados, en otros 21 estados, es de 92.5 millones, ¿no? Aquí no, la suma de los estados es porque hay estados que tienen oferta y demanda, pero el déficit neto de agua subterránea en el país antes de esta sequía eran 86.53 millones de metros cúbicos por año. Sí, y la superficial tenía para los mismos usos, que son agrícola, industrial, urbano, etcétera, un déficit de 23 millones de metros cúbicos por año. Wow. Un déficit total por año de 110 millones de metros cúbicos. Si a eso uno le añade los eventos de sequías en los últimos 10 años, que son aterradores, ¿no? El INCO, el Instituto Mexicano de Competitividad, sí, hubo 8.500 en los últimos 10 años, 71% severas, de las cuales 26 fueron extremas y 4 excepcionales contando esta. Entonces, ese panorama es un panorama catastrófico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay forma de suplir la demanda.
Ya no digamos de la industria para las ciudades, y lo estamos viviendo, pero esto lo sabían. Esto se ha discutido en una cantidad de foros muy importantes, ¿no? Es decir, ¿cómo es que esta información eh, les llega a cuentagotas a ciertas autoridades? No lo entiendo, pero esta es la realidad oficial además. Entonces, sí tenemos un serio problema. Esta sequía es brutal y es devastadora. Ya para cuando empezó la sequía, ya no teníamos lagos, ¿no? Ya Pátzcuaro está afuera, Valle de Bravo, ríos enteros que ya están bajísimos. Yo estoy ahorita en Puebla y es solamente cosa de ir al África y darse cuenta que no hay agua para los animales, menos para el ser humano. Entonces, creo que este tipo de temas son graves, eh, eh, añadidos el problema jurídico, ¿no? Es decir, en donde inclusive hay agua, ¿no? Esta está acaparada o reservada y es inaccesible o inutilizable porque la tienen acaparada los que tienen estas concesiones o bien por mala calidad. Entonces, si uno empieza a juntar lo que bien dice el doctor, la parte natural con la parte humana, estamos en verdad en una situación muy delicada. Hay una parte que nos debería preocupar a todos, porque, bueno, yo leyendo las partes que tienen que ver con la escasez de agua, es la pérdida de la cobertura vegetal original. Así es. Y es ahí donde pues no vemos como que se enfrenta el problema de manera tan fuerte como debería de ser. Doctor Paulo, iniciamos con usted. Pues, híjole, creo que en estos últimos días hemos visto mucha publicidad, por decirlo de alguna manera, en el de hay que sembrar, ¿no? Hay que sembrar, ya nos urge sembrar. Bueno, pero ¿hasta qué punto tuvimos que empezar a divulgar, ¿no? Esas ideas de hay que sembrar porque sin árboles no hay agua, ¿no? Entonces, este es un problema que viene desde hace muchos años, cuando la ciudad empezó a crecer, cuando las ciudades empezaron a crecer y se le empezó a dar prioridad al crecimiento urbano sin planificación. Yo no digo que el crecimiento urbano sea malo. Lo que creo es que el crecimiento urbano no planificado sí es malo. Y no solo para el agua, es malo para muchos otros recursos ambientales, recursos naturales que el ambiente que podemos aprovechar del ambiente, de los sistemas naturales, ¿no? Y si bien hay campañas de reforestación, me parece que todavía hay muchas cosas que se pueden mejorar en esas campañas de reforestación. Digo, ha habido campañas de reforestación en el Cofre de Perote y siguen sin funcionar eh, como, como, lo, como ellos quisieran que funcionara. Simplemente hay que echar un vistazo hacia el cerro y ver cómo realmente la cobertura vegetal cada vez es menor y sigue disminuyendo. Entonces, algo está fallando en las estrategias de reforestación. Sí, hace falta que la reforestación se haga con especies de la región que están adaptadas a estas condiciones de clima. Si metemos otras especies, pues no van a desarrollarse de manera óptima en esas zonas. Necesitamos esas especies de estas zonas que se puedan adaptar, que puedan crecer, que puedan sobrevivir cuando uno va y las planta, eh, puedan adaptarse a esas condiciones y desarrollarse. Digo, si comparo el cofre de Perote con el pico de Orizaba, pensaría que en el pico de Orizaba algo están haciendo un poquito mejor, porque el pico de Orizaba sí lo he visto un poquito mejor en cuanto a vegetación. Digo, también hace falta mejorar muchas cosas, pero se está mejorando y se está haciendo. Entonces, creo que desde ahí la reforestación, desde un punto de vista particular, me parece que está fallando. Entonces, habría que ver en nuestras principales montañas que existen en el estado, como son el Pico de Orizaba y en el Cofre de Perote, habría que ver qué se está haciendo en un lado y qué se está haciendo en el otro y ver qué se está haciendo, qué
¿Qué está permitiendo que las especies con las que se reforestan estén creciendo más en un lado que en otro? ¿Y qué se puede tomar de ahí para esas estrategias tomarlas en otro lado? Porque algo se está haciendo bien en un lado y algo no se está haciendo tan bien en otro lado. Digo, por no decirlo mal, porque hay campañas, se está haciendo, se promueve, existe una dependencia de gobierno que trabaja en el área de reforestación. Entonces, no digo que no lo hagan. Tal vez podrían haber estrategias que mejoren y que hagan más óptima esa reforestación. Doctor Luis Vera, la cobertura vegetal. Sí, hemos perdido muchísima cobertura vegetal, también, como dice el doctor, también por el crecimiento desordenado, ¿no? No solamente en las ciudades, sino en lugares que son apetecidos por los desarrolladores. Este, hay, por supuesto, un movimiento de los desarrolladores por ocupar esas tierras que de alguna u otra manera estaban dedicadas a o lo forestal, o bien, y me refiero a forestal en términos de bosques, selvas y demás, natural, o bien para cuestiones agrícolas, ¿no? O agropecuarias. Es muy interesante ver estas políticas públicas. La autoridad ha tratado de evitar que haya estos cambios de uso de suelo, ¿no? Y de repente nos dicen en la ley forestal, oye, pero si se quema un predio de tantos hectáreas o un predio, no lo puedes usar en 20 años. Sí, 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 pero solo si se quema por causas no naturales. Y con la sequía hay una bola de incendios que pues, se puede alegar perfectamente bien por los dueños de los terrenos, que eso es de la naturaleza. Entonces, está viendo este cambio, eso sí es un ejemplo nada más, está viendo este cambio en los usos de suelo, está viendo este crecimiento gigantesco. Bueno, vamos, yo llevo muchos años yendo a Jalapa y no puedo creer lo que ha crecido esa ciudad, es impresionante. Eh, Poza Rica, ¿no? Uno ve la ciudad de Poza Rica y bueno, nunca fue muy bien planeada, pero por Dios, así, ya de la semana pasada estuvieron a 58. Es decir, ¿quién aguanta esos calores? Solo en Mexicali, ¿no? Pero ya no. Entonces, cuando empiezas a ver que efectivamente la pérdida de cobertura vegetal tiene que ver con algo más, no solamente se está secando, ¿no? Tiene que ver con que en muchos casos, quienes debían estar cuidando sus predios, lo que están haciendo es cambiando el uso de suelo, ¿no? Y cambiando el uso para aprovechamiento. Y si no hay un argumento más sólido, te van a dar la autorización, ¿no? Nuestros instrumentos de política ambiental son muy particulares, ¿no? Yo para poder hacer algo requiero un impacto ambiental y el impacto ambiental es decir, la lógica con la cual está escrito es, sí te voy a decir que sí, con condicionantes. Las causales de negativas son poquísimas. Entonces, pues sí, si aprovechas y sabes leer bien los instrumentos, y la naturaleza te ayuda, pues estamos perdidos igual, ¿no? Tiene que haber un cambio, tiene que haber una visión científica más profunda, y también, conciencia de toda la sociedad, y eso no es fácil, ¿no? Ese instrumento que es la educación nos queda muy, muy corto. Tocan un punto que me parece importante destacar, que es el de estos incendios, ¿no? Que si bien sí, muchos de los incendios forestales que hemos visto en las últimas semanas, pues muchos sí se deben al tremendo calor. En otros casos sí se ha señalado que muchos han sido provocados, ¿no? Y provocados así de una manera subrepticia, ¿no? Con bombas Molotov, que además, pues, sumándose a las altas temperaturas, pues provocan lo que a todas luces es un tremendo daño a todas esas áreas verdes, a todas esas montañas en diferentes partes del estado, y para lo cual, pues lo único que vemos son respuestas timoratas de las autoridades que ya reaccionan cuando ya el incendio le está llegando a la casa de las personas, ¿no? También está ese elemento, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? Híjole, ahí sí me reservaría un poco mi comentario, pero
de que No, existen, las propias autoridades han dicho sí, que muchos son provocados, ¿no? de que existen, ya sea por intereses en esas zonas, en esos territorios, en esos terrenos, eh, que tienen intenciones de desarrollar alguna otra actividad, y sí debe de existir. O sea, yo no dudo que eso exista, yo no dudo en las autoridades que lo han dicho, que muchos de ellos son provocados, pero el que los provoquen tienen otra intención, ¿no? Los provocan con la intención de poder eh, cambiar el uso del suelo de esa zona o sí, simplemente es eso, tienen otras intenciones con esos territorios. Sí, y darle la vuelta es súper fácil. O sea, ok, si tú llegar y provocar un incendio con una bomba molotov, deja rastro. Pero no es por dar ideas, pero uno tiene que estar pendiente de eso. Si alguien llega fuera de tu terreno o de su propio terreno y quema ya sabiendo que el incendio va a cubrir su terreno, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es mucho más difícil. Es decir, alguien podría decir, oye, pero pues que eso empezó en otro terreno, ¿no? El mío fue afectado indebidamente, pero pues ya está pelón, ¿ya qué? ¿No? Eso lo he visto, ese tipo de maniobras. Entonces, por eso les digo, así de repente tenemos que volver a revisar la legislación porque no está funcionando. Es decir, tenemos años con esta legislación que no ha cambiado. La ley del agua, la pura ley del agua nacionales. La Suprema Corte le exigió al Congreso en el 2006 perdón, en el 2000, creo que 16 o 12, ya no me acuerdo ahorita, le exigió al Congreso que sacara una ley del agua, una ley general del agua. Es la fecha en que no tenemos una nueva ley general del agua. El reglamento, pues, si acaso, el que existe ahorita, si acaso se aplican 15 artículos de 80. La ley de aguas nacionales, lo que realmente funciona bien, pues es la parte de concesiones más o menos, la parte agrícola, dos, tres. Es decir, también es un tema. Si todo esto pasa, pues porque tenemos no solamente una ley rebasada, sino en parte tenemos autoridades, no por ellos, porque ya no tienen presupuesto y demás, que ahora tienen que atender los incendios con nada de presupuesto, ¿no? Han dejado ir cualquier cantidad de guardabosques, de guardaparques, pues, no tienen infraestructura, no tienen recursos humanos, pues así como, ¿no? Esta es una gran oportunidad para que el nuevo gobierno vuelva a ponerle ganas a la cuestión ambiental, ¿no? Y vuelva a poner el tema donde debe estar, no donde está ahorita. Ahorita este sexenio ha sido trágico, ¿no? Pero tengo confianza en que el siguiente sea un mejor sexenio. Oigan, me topé con un dato que me pareció muy preocupante. Hablan a nivel nacional, pero bueno, pues nos tocaría al estado de Veracruz bastante, ¿no? Tomando en cuenta nuestro territorio. Se habla de que un 60% de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación. Además. Esa es la otra parte con la que nos topamos. O sea, el agua que encontremos puede venir contaminada. Iniciamos, doctor Pablo. Sí, sí, es una realidad. Bueno, el agua que nos llega aquí a Jalapa, pues prácticamente no viene de Jalapa, ¿no? De cerca del 60% del agua que llega a Jalapa viene de Puebla, ¿no? Y en todo ese trayecto ya viene entubada, entonces ya no hay tanto problema. El detalle es con los cuerpos de agua que están en la región, ¿no? El río Pisquiat, que abastece alrededor del 35, 36%, y el restante de manantiales, ¿no? Pero eso es increíble porque Jalapa está rodeada de agua. Por un lado tenemos el río que nos delimita con Coatepec, por el otro tenemos el río que nos delimita con Banderilla, y al interior de Jalapa tenemos varios arroyos, como el arroyo Papas, como el mismo arroyo que pasa aquí por Murillo Vidal, paralelo a Murillo Vidal. Entonces realmente tenemos muchos cuerpos de agua. O sea, no hay que ir al país para darnos cuenta que el agua en las ciudades está contaminada, el agua de los cuerpos de agua está contaminada, el agua de nuestras fuentes de abastecimiento podría estar contaminada, ¿no? Entonces, hace años eh, frecuentábamos el río Cedeño para nadar, para tomar agua, acarreábamos agua de los ríos alrededor de Jalapa, ahora ya no, ¿no? En el 2010, 2015 más o menos,
se realizó un trabajo para identificar calidad de agua en los manantiales de los cuales se abastece agua Jalapa aún y presentaban cierto grado de contaminación. Entonces, esa agua contaminada se estaba usando para abastecer ciertas regiones de la ciudad de Jalapa, ¿no? Entonces, cada vez se requieren más de plantas potabilizadoras, de sistemas de purificación de agua para poder tener acceso al agua. Entonces, realmente es un problema de múltiples factores. No hay agua, la que hay está contaminada. Y no solo la superficial, sino la subterránea, porque en Jalapa también usamos agua subterránea que sale de los manantiales y también está contaminada. Y entonces necesitamos mayor capacidad de las plantas potabilizadoras para purificar esa agua. Y entonces eso agranda los costos de abastecimiento de agua para la ciudad. Y entonces, ¿qué están haciendo? Pues limitarnos el agua muchos días, porque antes los tandeos solo eran en una temporada y ahora porque la calidad del agua la tenemos en menor cantidad para abastecimiento público, entonces nos limitan más días de agua. Entonces sí, la calidad es un grave problema en muchas ciudades, incluso Jalapa, porque ahora no es solo que haya agua, sino que haya agua de calidad y que haya Ujú. agua de calidad en suficiente cantidad para poder abastecer a toda una población. Doctor Luis Vera. Sí, este tema es interesantísimo porque pensemos en esto, efectivamente, requerimos agua de calidad, porque es agua de calidad. Vamos a ponerlo desde el punto de vista del gobierno que te da una concesión o una asignación y la tienes que pagar porque el agua es un commodity, es algo que pagas, ¿no? Lo paga todo mundo, no es gratis. Entonces, ¿qué pasa cuando me das agua poca y aparte tiene mala calidad? Pues no pago menos, ¿no? Porque no me estás dando agua de calidad. ¿Por qué? Se Porque tengo yo que supondría gastar. que ¿Eh? pagamos menos, se supondría que pagáramos menos, ¿no? Se supone, pero hay quienes sí lo pelean y te dicen, oye, tú me dices que tengo que darte, tengo que descargar a tal parámetro, ¿no? Y resulta que el agua me llega más sucia de lo que yo lo necesito y por tanto tengo que gastar en limpiarla previamente a utilizarla. Ya no te la pago, porque esa agua ya estoy gastando para dejarla en una condición que permita que la pueda usar en la industria y después descargarla como deba descargarla. ¿Sí? Pero esa es la realidad del país y por tanto, la autoridad que tiene la posibilidad de cobrar por eso y que obtiene una cantidad enorme de recursos por ese cobro, deja de cobrar menos agua, agua contaminada. Después descargas y ¿cómo me puede pedir a mí la autoridad que descargue conforme un parámetro cuando la recibo menos? Lo más que pueden pedirte es que la dejes como la recibiste. Ahí está el problema, ¿no? Sí, porque aparte, vamos, es cosa nada más de ver las industrias que tenemos en Veracruz. Estás hablando de grandes industrias de todo tipo. La gente que está en esas industrias sabe este tema y tiene esta discusión y tiene gente peleando cada peso, ¿no? Ellos no van a pagar. Por supuesto, la gente se enoja, pero también es cierto que esa es la realidad, ¿no? Ya cuando llega en el Coatzacoalcos, pues es un mugrero, es como Lerma, ¿no? Es un mugrero muerto completamente desde hace 2 décadas, y nadie puede usar eso porque ese río realmente es una cloaca, al aire libre, y todavía le llamamos río. Entonces, sí, tiene toda la razón el doctor, y tiene sus consecuencias prácticas y consecuencias para las finanzas públicas. Sin duda, ¿no? Pero como señala, las industrias, las empresas, pues saben qué hacer en ese caso, buscan reducir sus costos. Los ciudadanos, los que padecemos en primera instancia este tema, estamos en total indefensión y lo hemos visto en las últimas semanas, como comentábamos poquito antes de empezar el programa, se ha agudizado la escasez de una manera verdaderamente alarmante en todo el estado de Veracruz, yo creo que en todo el país, pero a menos de lo que podemos ver aquí, hay escasez para el agua de uso en casa habitación, hay escasez para comprar garrafones de agua, con lo que muchas personas pues suplían el tema del agua que le llega a sus casas,
no hay garrafones, ya también ahorita hay que hacer fila con las empresas de agua para que te lleven, Una pipa. si acaso, uno o dos garrafones o una pipa, ¿no? Los ciudadanos estamos padeciendo este tema, lo cual además se convierte en temas de salubridad, ¿no? Porque no solamente es que no se pueda tomar el agua, no tenemos agua para asearnos, no tenemos agua para limpiar los baños, para limpiar los trastes. Es la tormenta perfecta. ¿Ustedes qué opinan? Sí, sí, porque no solo es limpieza, no solo es no tengo agua para bañarme, no tengo agua para lavar casa, no tengo agua para el sanitario, sino que ahora la poquita que empieza a haber, la tengo que almacenar en recipientes, en botes, en tancos, en tinas, en cubetas, ¿no? Y a eso hay que sumarle también cuestión de salud, los mosquitos, Claro, no, man. ¿no? Los mosquitos, que los mosquitos del dengue se desarrollan mejor en agua limpia, ¿no? Nosotros pensaríamos que el mosquito del dengue, agua sucia, verde, y no, realmente el mosquito del dengue se empieza a desarrollar en agua limpia, y esa agua limpia es la que podríamos nosotros estar almacenando para nuestro uso en varios días posteriores a su almacenamiento. Y en estas temporadas de calor con pocas lluvias es cuando empieza a proliferar ciertos insectos, incluidos los mosquitos. Entonces, no solo es limpieza, no solo es no tengo agua para las actividades domésticas, sino que además también podrían incrementarse enfermedades como la del dengue, ¿no? Al tener agua almacenada, mucha gente no va a poder taparla, mucha gente sí. Bueno, muchas personas sí, muchas personas no. Pero ahí también podría ser un foco de desarrollo de ciertas plagas y por ende enfermedades. Sí, fíjate que ahorita que decías lo de los ciudadanos, pero los ciudadanos tenemos un intermediario, que son los organismos municipales, ¿no? Entonces, estos organismos municipales, como sea que se llamen, o APAS, o como sea, cada municipio tendrá el suyo, o regiones tendrán los suyos, son un intermediario. Ellos reciben, tienen una asignación de agua y ellos nos la dan, ¿no? Nos la dan a través de la infraestructura urbana, ¿no? Y le pagamos generalmente a esos municipios. Ellos son los que tienen el problema. Sí, y lo reflejan con nosotros, porque no tienen dinero, ¿no? Si no tienen dinero para tapar los baches, menos van a tener para poner un sistema sofisticado de tratamiento. Es muy Pero, difícil pero ¿qué tal para elecciones? Para eso sí hay dinero. para si hay dinero. Pero mira, no solamente nosotros, porque en los Estados Unidos hay un estudio muy interesante de un maestro mío que ganó 2 veces el nombramiento como el abogado del año en todos Estados Unidos, porque él empezó a ver este tipo de problemas y decía, no, el tema es que necesitamos realmente despertar a nivel local. Y a partir de esas ideas, lo que hicimos fue, con el NatBank, un trabajo sobre infraestructura verde. ¿Qué es infraestructura verde? ¿Qué nos dijo primero NatBank? Dijo, oye, ¿cómo sale México de esta bronca? Y estuvimos meses estudiando sobre esto y dijimos, ¿sabes qué? El tema es este. Las aguas nacionales, todas son de la Federación, pero resulta que están en la Constitución. ¿Qué aguas no son nacionales? Porque no son apropiables, las atmosféricas, ¿no? El agua de lluvia, te apropias de ella. Entonces, olvídate, ¿sí? Empieza a aprovechar bien eso, empieza a poner infraestructura verde, ¿no? Empieza a hacer, empieza a contratar a personas que realmente cuando vayas a volver a asfaltar una calle, lo hagas con visión verde, ¿no? Ranuras en las calles para que el agua no se vaya al drenaje, ¿no? Tú lo quieres ahí. Eso no lo pagas a la federación. Eso es muchísimo dinero. ¿Quiénes lo están haciendo? Este proyecto, que ya tiene 10 años, 12 años, es un proyecto que se empezó a hacer en Hermosillo, en las ciudades del norte, que están como estamos ahorita aquí. Ahorita sí lo puedes poner en cualquier ciudad del país. Es más, deberíamos hacerlo. Está en Hermosillo, están tratando de hacerlo en Tijuana, en Nogales, en Juárez, van adelantadísimos. Es impresionante. Juárez, mis respetos. Ellos sí están aprovechando su agua y están haciendo mejoras muy importantes con esta visión de infraestructura verde, ¿no? Yo creo que sí hay salidas, pero son de este tipo de salidas locales. La federación no puede hacer nada si no tiene dinero, si no le pagan, si no tiene cómo cobrar.
si está en este problema donde de repente empieza el sexenio y le queman el lugar donde tenía todos los archivos físicos, no puede ser. Ese tipo de situaciones, sabes que van dirigidas, no, vamos, ¿quién cree que simplemente se quemó el piso donde estaban las concesiones? Eso es absurdo, ¿no? Pero pues tampoco puedes echar la culpa. ¿A quién le echas la culpa? Algo pasó, pero es absurdo. Tenemos que empezar a hacerlo localmente. Si yo no veo otra salida que una sofisticada gestión social, gestión del agua en los municipios, con estas aguas que son de los municipios por el 115 constitucional, ¿no? Eso es lo que debemos empezar a estar haciendo. Debemos empezar a hacer lo que están haciendo las ciudades del norte, que ya que viven con las sequías hace 10 y 12 años. Ahora las tenemos que hacer en el sur. Eso es súper importante. Esos documentos están en la página de NatBank, listados, uno los puede bajar. Todos los estudios que hicimos jurídicos, técnicos, todo lo que hicimos para que cobrara el municipio, bueno, el Estado, perdón, un derecho. Todo eso ya se hizo. Ya se hizo. Es hoy algo que funciona en el norte del país, pero estamos demasiado cerrados a querer ver esas cosas, ¿no? Porque son el norte del país. Lo hicieron bien y lo están haciendo muy bien. Hay ciudades que en verdad están en otro nivel, ¿no? Yo creo que eso es una gran lección. Doctor Parada. Complementando un poco lo que dice el doctor, eh, híjole, este tipo de infraestructura verde, actualmente la normativa le llama infraestructura basada en la naturaleza, ¿no? Mucha de esa Ajá. infraestructura actualmente se la etiquetan con ese nombre, infraestructura basada en la naturaleza. Me voy a aventar un comercial. Este, desde la maestría en gestión ambiental que tuve la oportunidad de estudiar, yo realicé una propuesta de un drenaje alternativo pluvial precisamente basado en estas estructuras verdes, esta infraestructura verde, ¿no? No eran, le podemos decir, jardines verdes, jardines infiltrantes, pozos de infiltración, pozos de absorción. Yo me quedé en la propuesta y en el diseño de estas infraestructuras que se podrían, yo las propuse para unidades habitables, para viviendas, pero se podría escalar a camellones, a jardines, a plazas, a áreas verdes más grandes, ¿no? Actualmente, una estudiante, precisamente es una estudiante de la misma maestría, retomó el tema, pero ya desde la parte de la gestión pública. Entonces, ella está tratando de llegar a Cabildo y proponer esta infraestructura verde para que al igual como los captadores de agua de lluvia para aprovechamiento del agua de lluvia en las viviendas que ya está normado, que se trate de incluir en algún reglamento de construcción en Jalapa. Entonces, también estamos trabajando en eso. Existe o existió un programa de sustentabilidad en Jalapa que empezaron a diseñar camellones verdes con áreas verdes. Un ejemplo es el que pusieron frente al Centro de Especialidades Médicas, ahora CAEP. Ahí hicieron un prototipo, no sé cómo esté funcionando, pero ahí diseñaron uno y tenían planeado otros. Entonces, realmente se está empezando a trabajar en esa infraestructura, pero también es necesario divulgar ese tipo de infraestructura, y, pero lo más importante es que la sociedad sea sensible para con esa infraestructura que nos va a permitir, no a corto plazo, porque no es a corto plazo, sino a mediano plazo y a largo plazo, poder tratar de regenerar nuestros cuerpos de agua subterráneos que tenemos. O sea, sí es complejo, pero no es pensar en si lo pongo voy a tener un beneficio al alcance de mis manos. No es así, no funciona así. No es como un captador de agua de lluvia que lo agarro y ya tengo el agua para beber. No, es otro tipo de infraestructura Ujú. pensando a futuro, pensando en que a futuro las nuevas generaciones tengan la disponibilidad de aguas subterráneas, el ambiente esté menos afectado y hablando de agua, sigamos teniendo agua para subsistir. Bueno, y la calidad de vida, Pablo. Es decir, Exacto. si tú tienes camellones y banquetas que están abajo del nivel de la calle y tienes captación de agua por ahí,
efectivamente puedes hacer muchas cosas en cuanto a vegetación. Inmediatamente la gente va a empezar a caminar abajo de sus nuevos árboles, que hoy no, bueno, en muchas ciudades ya no hay. Pero yo te digo, ve Hermosillo, es una maravilla. Si la gente no me cree, pero Hermosillo ha hecho cosas increíbles en ese sentido. Juárez lo está haciendo de otra manera, es decir, está haciendo control de avenidas, ¿no? De agua. Entonces, cada quien está haciendo su aproximación a cómo resolver sus problemas. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Acercarse a hacerlo. Nosotros ahorita estamos en un proyecto en una parte interesante acá en Chiluca, en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, allá en la Ciudad de México. Esta gente no tiene agua, pero es gente que puede pagar, por ejemplo, condensadores de agua atmosférica. El agua atmosférica tampoco es de la nación. Entonces, esos condensadores, igual por ejemplo, imagínate un hospital de alta especialidad sin agua, ¿no? Pudiendo condensarla sí, son súper condensadores. Es decir, a lo que voy es, hay tecnología, tiene que haber políticas que ayuden a esa tecnología. Y hay salidas, como que dices, de infraestructura verde, aunque la infraestructura verde es muy amplia, ¿no? Es lo que dijiste, más otras cosas, ¿no? Entonces, Sí, muchas cosas. hay muchos documentos donde ya muchos, que bueno, ustedes ya van adelantados, pero si hay algún de los que nos escucha que esté interesado en infraestructura verde, ya hay caminos muy, muy trazados que funcionan hoy en México, ¿no? En un tema de sequía de todo el país, ¿no? Creo que vale la pena echarle un ojo y vale la pena ver estas tecnologías nuevas de empresas que están viniendo, que aparte, nomás, también déjame decir un semi-comercial, pero estas tecnologías de captación es de mexicanos que se tuvieron que ir a Alemania porque allá sí les hacen caso. Y ahí el agua, por ejemplo, de Hamburgo, la sacan de esta tecnología. Y es una empresa de mexicanos. Llegas aquí, y como siempre, pues ¿cómo, no? Son mexicanos. Es decir, todo nos... Y no se han mochado, ¿no? Y nos han mochado, ¿no? La cultura nos pega durísimo, ¿no? La incultura y todas estas cosas que cargamos nos pegan todo el tiempo. No solamente al gobierno, nos pegan como ciudadanos. Es decir, todo el tiempo estamos tan acostumbrados a que sea así que no vemos cómo hacerlo de otra manera. Eso rompe el corazón. Eso es algo terrible, ¿no? Porque sabemos que lo podemos hacer. Sin embargo, no lo hacemos. Ujú. Voy a ser portadora de un reclamo social que me hicieron llegar cuando supieron del tema, y es la sobreexplotación de los acuíferos que muchos se lo adjudican, por ejemplo, a las empresas refresqueras en México. Ese es un sentir de Eh, parte de la pues es población, una realidad. y La que, verdad. pues, que como casi casi el que paga manda. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Quieres comentar algo, Pablo, o voy? Adelante, Pablo. adelante. Mira, es un tema peleagudo. Nosotros somos abogados de empresas, y muchas refresqueras y grandes consumidoras de agua. Por supuesto, es decir, estas personas obtienen por ejemplo, en Monterrey, esos permisos que tenían, los tenían desde Porfirio Díaz. Con la legislación 92 se fue bajando porque la nueva legislación estableció una serie de candados para que perdieras el agua si no lo utilizabas, para que tuvieras que pagar más derechos y para que en la descarga también tuvieras que pagar. Sí, todo eso funciona para detener el consumo. No funciona tanto en los refrescos porque finalmente los refrescos tienen un producto en donde incorporas el agua y lo vendes, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que yo he visto que están haciendo? Mira, por ejemplo, en una que no te voy a decir el nombre, pero una refresquera muy grande, para cada litro del refresco, ya lo iba a decir, para cada litro del refresco, ellos se gastan por litro 1.71 litros. Es decir, el 0.71 es lo que es la merma, pues, es lo que pierdes para generar un litro. Están todos tratando de bajarle ese costo. ¿Por qué? Porque si tienes toda la razón, ellos no son ajenos a esto. Yo no conozco a nadie, no conozco a ni uno que diga, estamos felices, vamos a seguir haciéndolo. No, todo el mundo está pensando cómo hacerle, porque sabe que de todos modos este es un gran mercado y que requiere tener esa agua ¿cómo se llama? Del ahorro, no de nuevas concesiones, porque no hay concesiones ya en México. Se lo dije al inicio. Tenemos un déficit de millones de metros cúbicos.
por año. Si no hay agua en México, la gente que está teniendo agua y que llega con las pipas, la están jalando de manera ilegal, es obvio, ¿no? Es cosa de nada más ver las pipas, ¿no? No tiene ni Identificación, ¿no? placa, ¿no? ¿No? Entonces, sí, sí, creo que tiene razón. Creo que tenemos que forzar más a las empresas a que sean más eficientes en el uso de agua. Es una cuestión delicada porque muchas personas viven de los sueldos que les pagan estas grandes empresas. Y aparte, con su lógica, si tú le hablas a alguien de Coca, jamás te va a tomar una de Pepsi, porque así los educan corporativamente. Imagínate cuando le digas, no, pues es que ustedes son unos ladrones, inmediatamente saltan, ¿no? Y te van a decir, no, pues tenemos 50 planes de reducción y los tienen, ¿no? ¿No es suficiente? No, no es suficiente. Hay que ser creativos y tratar de hacerlos más eficientes. Efectivamente, hay que mandarlos a otros lados, ¿no? A mí no me molestaba la cervecera en Mexicali porque hay agua en Mexicali. A pesar de todo el calor, hay el agua y suficiente. Es solamente esa percepción, estas decisiones políticas que no deben estar aquí. Las Y se la decisiones. trajeron a Veracruz, donde no hay agua. Exacto. Sí, por Dios, ¿no? Si esas decisiones tienen que estar basadas en ciencia. No hay, y por supuesto, en la licencia social, en el hablar con la gente de manera abierta, ¿no? Y decirles, oye, aquí está la información, toma una decisión, pero informada. No puede ser a mano alzada, ¿no? Tiene que ser científicamente, es decir, una consulta científicamente llevada, ¿no? Con buena información. Es una gran oportunidad para cambiar esas cosas. Yo tengo fe en este gobierno, yo creo que va a haber un cambio, cuando menos en ese sentido, ¿no? Si tenemos una científica en la silla, ¿no? Creo que eso tiene que valer por algo, ¿no? Espero. Doctor Pablo, su Bueno, punto de vista. pues sí, es un gran problema, ¿no? Porque prácticamente más del 60-70% de las concesiones de agua que existen en el país están dadas a empresas refresqueras, más o menos, ¿no? Entre el 60-70, quizá un poco más, están dadas a empresas refresqueras. Utilizan mucha agua para sus productos. Eh, pero además de eso, hablando de las zonas en las que están esas refresqueras, decían, la trajeron a Veracruz. ¿A qué parte de Veracruz la trajeron? ¿No? Donde el agua subterránea es la que se usa para abastecer también a la ciudad, ¿no? Y es el agua que va a utilizar la empresa refresquera. Ujú. Entonces, ahí viene otro gran problema, que de por sí ya se está presentando una sobreexplotación de los acuíferos en esas zonas, en muchas zonas de México, y esa sobreexplotación de acuíferos en zonas costeras hace que haya intrusión salina por debajo del suelo, en el suelo, toda esa humedad del suelo se va reduciendo y entonces lo que empujaba el agua del mar en el suelo ya no la empuja y entonces el agua de mar empieza a entrar por el suelo y empieza a introducirse hacia el agua continental subterránea, intrusión salina. Entonces, la poca agua dulce que empiece a haber se va a estar llenando de sal. Y entonces, cuando la gente abra la llave en su casa, el agua le va a saber salada, porque el agua con la que abastecen cada vez está siendo mayor afectada por esa intrusión salina. Entonces, sí, quizá haya un poco de agua, pero en las costas ya está habiendo mucha infiltración salina, ¿no? Mucha intrusión salina a las aguas subterráneas, que en costas es el agua primordial para las zonas habitacionales, para la ciudadanía, para la población. Entonces es otro grave problema. Sí, si a eso le añades el agua fósil, ¿no? Si ya no la encuentras a 500 ni a 1000, a 1500, 2000, órale, vete más abajo. Bueno, hay autoridades a nivel mundial que dicen, no, espérame, no sabes qué tipo de agua puede ser esa, ni qué traiga, ¿no? Si el agua fósil no la extraigas. Pero sin embargo, con Nuevo León, por ejemplo, cuando estuvieron en sus problemas, ya estaban queriendo hacer esos hoyos y había que pararlos, ¿no? Porque ahí sí no Sí, sabes qué caja de Pandora estás abriendo, ¿no? Ese tipo de temas son delicados, ¿no? La intrusión salina, pensemos en la Baja California, en nuestras penínsulas. Pues ahí realmente son lugares donde está hecho como para los turistas, ¿no? Y los turistas sí, extranjeros.
Entonces tienes campos de golf, tienes mil cosas que requieren agua y generalmente son de pozos, porque no están a la mitad de la ciudad. Están en unas partes preciosas que no han sido tocadas. Esos son, es decir, Pablo tiene toda la razón. Cuando tú llegas y ponen los pozos, tienes que ser muy cuidadoso de que no saques tanta agua de manera que el agua salina se meta, ¿no? Porque pues, ahí va a tener un lugar vacío donde meterse. Y una vez que pasa eso, entonces tienes problemas. ¿Qué he visto yo que hacen? Por ejemplo, ponen pastos resistentes a la sal. Pero ese tipo de soluciones son como de mentiritas, ¿no? Así, de todos modos estás echando agua con sal. El que tú hagas, el que pongas pasto con sal, porque tienes 18 hoyos hermosísimos ahí, y lo que quieres es pasto que sea resistente a la sal, pues no te resuelve el problema. Así, vas a tener agua salina siendo regada todos los días para que se mantengan esas cosas bellísimas, ¿no? Verdes. Entonces, sí tenemos muchos problemas que no quiero ser muy pesimista porque no lo soy, pero tenemos que resolver los problemas de alguna manera, ¿no? Y lo peor es que lo sabemos, conocemos cuáles son los problemas. Y todavía falta hablar de la medición, digo, de la infraestructura, de modificar la infraestructura porque hay infraestructura que está totalmente rota porque lleva años sin ser atendida, ¿no? No hay dinero, sí, hay cualquier cantidad de problemas. Y los conflictos socioambientales Y generados los por el conflictos. agua, que el Y agua los viene de conflictos. otro lado, cierra la válvula y que me Cierran la paguen por válvula abrirle. y vengan a hacer una banqueta, ¿no? Sí, Sí, exacto. Hazme una escuela y le abro la válvula. O sea, realmente todavía hay que hablar, falta hablar los conflictos socioambientales por el agua. sí, fíjate que nomás para completar ese punto de los conflictos socioambientales, la última Ley General del Agua en la que estuvimos participando junto con ONGs y demás, fue la última que entró al Congreso y no se aprobó, tenía muchísimos artículos que tenían que ver con la gestión comunitaria del agua, ¿no? Por supuesto, ¿qué es la gestión comunitaria del agua? Pues es que le digas a la ciudadanía, oye, esta concesión es tuya, este volumen de agua, y tú decides a quién se lo das. Y el problema es ese, es hasta dónde estás dispuesto que una comunidad sustituya al Estado. La comunidad tiene un interés muy particular que el Estado no tiene, o lo tiene de otra manera. Entonces, es algo que hay que discutir. Está ahí está creo que ha habido 3 propuestas de Ley General del Agua, en todas está el mismo tema. ¿Quién le tiene pavor a esto? Pues los privados, ¿no? Si yo tengo que ir a pedirle permiso al ejido tal, porque ellos son los guardianes del agua, pues entonces ya el agua es suya, suyita, suyititita, ¿no? Entonces, y entonces tengo que negociar de otra manera. Hay quien dice que esto es justicia ambiental, a lo mejor. No puedo decir. Solamente que mientras las reglas no sean claras, sí puede haber excesos de cualquier lado, ¿no? Y hay que tener cuidado con ese tipo de, de, de instrumentos y de políticas sociales, ¿no? Este año ya pudimos hablar, y por eso así titulamos el programa, de una verdadera crisis del agua. Lo que ha sucedido este año en México, particularmente lo que podemos ver en estados como Veracruz, ya nos habla de un problema mayor, de un problema socioambiental, efectivamente, de un problema político, de un problema económico y de un problema de supervivencia. Sin agua no tenemos viabilidad para sobrevivir, para seguir en el planeta. ¿Qué nos espera en el corto y mediano plazo? ¿Qué es lo que ustedes, desde su experiencia, desde su conocimiento sobre estos temas, ven que puede pasar en México si seguimos en esta misma tendencia, viendo lo que pasó solamente este año, ¿no? Y que, como ustedes mismos señalaron al principio del programa, ya se veía venir desde años antes y no se hizo lo que se tenía que hacer. ¿Qué viene para México en particular, para Veracruz, para los habitantes de este país en el corto y mediano plazo en el tema del agua? ¿Nos vamos a estar ya el año que entra agarrando a balazos por el agua? ¿O qué ven ustedes que va a suceder? Bueno, yo creo que lo que tendría que suceder
es ser más conscientes con la gestión del agua en todos los niveles. O sea, desde nosotros como sociedad y de ahí para arriba, escalando en todos los niveles de gobierno. Necesitamos una mejor gestión del agua, ¿no? Porque, digo, así como nos hace falta agua y estamos y vivimos un periodo extremo de déficit de agua, híjole, va a haber periodos en los que haya mucha agua. O sea, ahorita estamos en el periodo de secas, pero pronósticos climatológicos, quizá tengamos un verano en la región de Veracruz, Ujú. demasiado lluvioso, o eso es lo que se pronostica. Entonces, vamos a empezar a tener temporadas de mucha sequía, de mucha agua, y entonces creo que vamos a necesitar mejores políticas públicas, mejores estrategias de gestión del agua para tratar de que esa gran cantidad de agua que caiga en una temporada, que nos rinda para toda la demás temporada cuando falta. Eso tendría que pasar. Sí. ¿Qué está pasando? Realmente le estamos cargando la mano a todas las autoridades que sí tienen la obligación o es su responsabilidad darnos y abastecernos de agua, pero también como sociedad, como empresas privadas, como industria, también tenemos que empezar a hacer conciencia, a ser más sensibles en cuanto a usos del agua y manejos del agua, porque también tenemos que empezar a invertir en sistemas de captación, de almacenamiento de agua, porque si no almacenamos y no captamos, no vamos a tener agua. Entonces necesitamos pensar más en esos sistemas de captación, almacenamiento a diferentes niveles espaciales, porque solo así vamos a tener agua. Empezar a pensar en tratar de rescatar cuerpos de agua alrededor de las ciudades también es muy a largo plazo, pero pensar en eso también, que se puede, otros países lo están haciendo, en otros países se está alcanzando. ¿Por qué nosotros no pensar al mediano y largo plazo en que hay cuerpos de agua que podríamos empezar a rescatar y que podrían ser fuentes de abastecimiento futuras? Entonces, sí, vamos a empezar a sufrir cada vez ciertas temporadas por déficit de agua, pero también es una realidad que tenemos que cambiar el chip, esa mentalidad de que yo solo le tengo que abrir a la llave y ahí tiene que caer el agua, sino contribuir con ciertas prácticas ambientales y de cuidado y del agua y de manejo del agua para tratar de que tengamos agua eh, lo más permanentemente posible. Sí, tienes toda la razón, sí, sí tenemos que hacer eso, ¿no? Pero además, yo creo que nos autoengañamos. Por ejemplo, si tú ves los números de nearshoring, ¿no? Te dicen, oye, es que están viniendo las empresas porque están más cerca de Estados Unidos. No, no están viniendo. Si los números son los números. Entonces, cuando tú ves, lo que te dicen es, no, pues que no hay agua en México y no hay energía en México, ¿no? Entonces, cuando te dicen, oye, es que hubo inversión extranjera directa, sí, pero no nueva. Si tú ves los números del año pasado, son las mismas empresas que están reinvirtiendo en el país, algunas. Eso sí, no se empiezan a ir con el cambio de gobierno y el carro completo, ¿no? Pero cuando analizas eso, dices, bueno, ¿y el nearshoring qué pasó? ¿No? Es decir, ¿dónde está esta promesa? Pues esa promesa no se ha cumplido. Y como va la cosa, no se va a cumplir. Los que quieren decir que sí se va, que estamos haciendo y que el nearshoring es la solución, sí, lo sería si tuviéramos agua y energía, que van de la mano además, ¿no? Pero no hay agua y no hay energía. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Eh, ¿qué va a pasar? Se van a ir, ¿no? Se van a ir a lugares como Nicaragua, es decir, o a Guatemala, que es lo que nos ha estado pasando. Muchas de las empresas están yéndose. Y después, o se van a ir a Estados Unidos. Sí, no, pero no se van a quedar aquí. ¿Por qué querrías tú quedarte aquí si nadie te asegura que vas a tener agua ni energía? ¿Cómo por qué? Sí, ¿cuál es por la mano de obra barata? Ni certeza jurídica, además. Ni certeza jurídica. Entonces, ese es un problema que ya tenemos ahorita, hoy, ¿no? Que los números también del INCO son gravísimos, ¿no? Te dicen, no, ojo, no nos dejemos durar la píldora. No hay más inversión. Y los que lo están haciendo porque ya estaban en México y están invirtiendo en México.
Pues sí, pues ya estás aquí, ya invertiste lo suficiente, bueno, pues ya, ¿no? Pero no hay nuevos. Si estos parques industriales que iban a ser gigantescos y todo, que me digan dónde. ¿Dónde están los parques industriales que nos prometieron hace 3 años o 4? ¿Dónde están? No hay parques industriales nuevos. Y los nuevos están vacíos, ¿no? Y eso está en el estudio de INCO sobre nearshoring, que es una maravilla, ¿no? Entonces, sí, ya, ¿qué vamos a ver a futuro? Pues si no hay inversión, tampoco hay empleos, ¿no? Va a haber más conflicto social. Los ganones son pues, los dueños del agua, ¿no? Que generalmente eran de los organismos de agua potable, ¿no? De los municipios o presidentes municipales corruptos. Eso ya lo estamos viendo y lo vamos a ver mucho más. Tarde o temprano va a haber alguna insurrección. Es decir, no me creo que nuestro pueblo sea agachón. Eventualmente algo va a pasar, ¿no? Yo sí, creo que soy realista más que pesimista, ¿no? Y creo que, vamos, no hay manera de que podamos mantener este ritmo, ¿no? Hay que cambiar, ¿no? Definitivamente hay que cambiar desde la propia cultura personal, ¿no? Como dice Así es, el doctor Parada, en la gestión del agua que tenemos en nuestra casa, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? bueno, empezando por ahí. Pues, pues les queremos agradecer muchísimo esta interesantísima conversación sobre un tema que sí nos importa a todos, sin distinción ideológica, política, partidista, de nada. A todos nos afecta el tema de no tener agua y creo que es algo que nos debiera no solamente interesar, sino ocupar como sociedad. Y pues bueno, sus puntos de vista, su análisis, su conocimiento sobre el tema, sin duda ha sido un muy valioso aporte para la discusión sobre este tema aquí en La Clave. Y les queremos pues reiterar el agradecimiento por su participación esta noche. Muchas Muchísimas gracias. gracias por la invitación. Un saludo a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias por su invitación. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta la próxima.